Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la transmisión del domingo en la tarde. Queremos iniciar alabando a nuestro Señor con el número 165, En el valle florece la rosa. Va a aparecer la letra en su pantalla. Anime a los que están con usted a cantar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. En el valle florece la rosa, la más bella del valle es Sarón, y la vida en Cristo es hermosa, si se acepta con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. En el valle florece la rosa, es hermosa y trasciende su olor, y el alma que en Cristo reposa ha encontrado la fuente de amor. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Es Jesús la promesa divina, es la rosa más bella que el sol, es la rosa de toda la iglesia, que le sirve con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Amén. Estamos tratando de mantener el distanciamiento social, pero hoy tenemos invitados en la transmisión. Voy a pedir a uno de nuestros invitados que nos guíe en oración, por favor, para iniciar el servicio. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das. Gracias porque podemos ir a ti en medio de las pruebas, Padre, y gracias porque aún a través de estos medios podemos cantarte a ti, alabar tu nombre. Te pedimos, Señor, tú seas en este servicio, que nuestros cantos puedan ser como olor fragante, Señor, nuestra alabanza a ti, y danos también a nuestro corazón alivio, danos danos de ti, Señor, te pido. Tú seas pues con nosotros en este servicio, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos cantando a nuestro Dios con el número 176, Cordero de Gloria. Número 176.
Cristo tanto me amó, que en la cruz por mí murió, por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero gloria, oh, qué excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, pues mi castigo en sí tomó. Pena y muerte él sufrió, mas con poder resucitó. Al Cordero gloria, oh, qué excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Amén. Número 270, viene otra vez. Número 270. Notas alegres cantad y con fervor proclamad esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá, viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer, viene otra vez, viene otra vez. Día glorioso será para mí, al mundo viene otra vez. Pena y dolor pasarán y se regocijarán todos los que en Cristo están, cuando regrese el Señor. Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer, viene otra vez, viene otra vez. Día glorioso será para mí, al mundo viene otra vez. Amén. Viene otra vez. Si ven, Señor Jesús, pronto. Número 393. Oh Señor, número 393.
Oh Señor, quiero servirte y deseo tu poder. Oh Señor, te necesito, dame fuerza en mi ser. Me arrepiento de la vida que he llevado sin tu amor. Oh Señor, perdón te ruego, te acepto, Salvador. Oh amigo vagaroso, el Señor te espera a ti, con sus brazos muy abiertos. Él te dice, ven a mí. Es el único camino. Dio su vida en tu lugar. Ya pagó por tus pecados, por tu alma rescatar. Oh Señor, te aceptamos y Señor, queremos ver tu palabra poderosa operando en nuestro ser. Oh Señor, te damos gracias por salvarnos, oh qué amor, y queremos serte fieles y seguirte con valor. Amén. Hemos concluido el tiempo de alabanza. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Eder para que continúe con el servicio. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que estén gozándose de la presencia de nuestro Dios en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Como ustedes saben, estos servicios son pregrabados por la necesidad que tenemos por las cuestiones del internet. Entonces lo hacemos así y a veces las noticias pues nos van llegando lentamente. Entonces pues ustedes saben, hay que seguir orando por el papá de nuestra hermana Talía, que está gravemente enfermo. También por el hermano Lucas, el hermano Alonso. Y también es importante, quiero mandar un saludo especial a la hermana Rosario Mondragón. Ella ha estado sola y pues le queremos mandar un saludo desde aquí, desde la iglesia, animándole y que sepa que aquí en la iglesia le estimamos y oramos por usted. Entonces, con esto, pues nada más hay que recordar, en la medida de lo posible, traten de, los que puedan, seguir ofrendando y diezmando vía transferencia electrónica o depósito. Transferencia es mejor. Pues yo sigo estando aquí a los sábados. Nada más que decir, hay que tener cuidado. Ya saben que estamos en un periodo difícil, un periodo un poco más complicado de la epidemia. Entonces, si usted considera y no es problema, puede usted guardar su ofrenda, su diezmo y prepararlo para que después del
después del 31 de mayo pueda ya acercarse a la iglesia y darlo, si usted puede hacerlo. Si no, pues yo voy a seguir viniendo en la medida de lo posible aquí los sábados, pero bueno, ustedes saben que pues hay que guardar distancia y pues lo hemos estado tratando de hacer todos. Gracias a todos los que han estado colaborando para seguir llevando las ofrendas principalmente a los misioneros. Se ha estado trabajando más en ello, ya que es nuestra responsabilidad. Y aquí pues en la iglesia pues algunas, pues ya no se pagan algunas de las cosas que antes gastábamos, entonces eso nos permite dirigir más nuestra atención hacia los misioneros. Reciban saludos de nuestro pastor y de su esposa. Hay que seguir orando por ellos, recordando que la hermana Sarón tiene unos nuevos estudios, porque sigue manteniendo el mismo problema de salud que ha tenido. Entonces hay que seguir orando por ella. También no olvide seguir orando por cada uno de nosotros, y también les animo a comunicarse unos con otros por teléfono, por mensaje, buscar las maneras de comunicarse unos con otros para mantenernos animados. Yo sé que anima que se hablen por teléfono entre ustedes, entonces pues les seguimos invitando a hacerlo. La clase de niños, en la medida de lo posible, se va a mantener sábado a las 6 de la tarde, y la clase de las hermanas también es el viernes. Es el viernes a las 6 de la tarde. Y los jóvenes, ya saben, tienen un pequeño estudio entre 4:30 y 5:30. Depende el momento, y seguimos así. Y no olviden los estudios en las mañanas a cargo del hermano Ignacio, y en las tardes a cargo de un servidor. Y en general, pues esperamos la bendición de Dios, el cuidado, confiando al final de cuentas en la gracia de Dios para cualquiera que sea la circunstancia que vivimos, sabiendo que, que todas las cosas nos ayudan a bien, y eso debe ser una seguridad para todos. Y ese bien no es sentirse bien, ese bien es moldear nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y todas las cosas, incluyendo las cosas más difíciles, nos ayudan a bien. Y pues vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Ignacio, también invitándoles a escuchar la predicación de la palabra de Dios, y dejando al hermano Ignacio orar por estas peticiones especiales que tenemos de urgencia. Entonces dejo el lugar a nuestro hermano Ignacio para la predicación de la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde de este día 10 de mayo. Primeramente, pues felicitar a cada mamá de la iglesia en su día, que el Señor les bendiga grandemente. Y pues también, hermanos, estemos orando y pidiendo a Dios por las peticiones que ya durante este fin de semana se nos ha compartido por el grupo de la iglesia. Que estemos orando, que estemos pidiendo a Dios que el Señor haga la obra en cada uno de las personas, para que el Señor haga su voluntad, ¿verdad? Estemos orando por el papá de nuestra hermana Jenny, nuestra hermana Talía, ha estado pues delicado de salud. Primeramente estemos orando por su salud espiritual, por su salvación. Y también estemos orando por la salud física, que el Señor le levante y que pues el Señor haga su voluntad. También estemos orando por nuestro hermano Lucas. Nuestro hermano Lucas también ha estado pues enfermo, ¿verdad? Que también le llegó una enfermedad. Pues hay que estar orando por él, por su familia. Nuestra hermana Yolanda, ¿verdad? Estemos orando también por nuestro hermano Alonso, para que Dios también obre en su cuerpo y que Dios haga la obra en su vida. Vamos a orar, hermanos, vamos a tomar este tiempo para orar por estas peticiones, y que el Señor escuche nuestras oraciones y que el Señor haga la voluntad en cada uno de las personas. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos porque podemos hablar contigo, ir a ti, Señor, en oración.
Primeramente, Señor, queremos agradecerte por cada mamá, Señor, que en pues su día, el 10 de mayo, pues se les recuerda, se les honra. Y oramos, Señor, por cada uno de ellas. Señor, tú sabes quiénes son. Tal vez, Señor, si mencionamos a las hermanas, tal vez se nos olvide a alguien, Señor, pero oramos por las hermanas de la Iglesia Fuente Vida Eterna, que tú les ayudes en su labor que realizan día a día. Y, Señor, que pues en este día, pues a pesar de lo que estamos pasando, pues hayan tenido un momento agradable, una convivencia con su familia, Señor. Oramos también, Padre, muy especialmente por el papá de nuestra hermana Jenny, de nuestra hermana Talía, que tú, Señor, obres en su vida. Muy especialmente, Padre, oramos por la salvación de su alma, que tú obres, que tú uses a las hermanas para que ellas puedan hablar de tu amor. Sé que lo han hecho, Padre, pero aún no ha sido el tiempo, pero tú sabes, Señor, el momento, y lo ponemos, Señor, en tus manos. Y también pues oramos por su salud, que tú hagas la obra, que tú hagas tu voluntad, Señor, en la vida de él. Oramos también por nuestro hermano Lucas, que le sigas ayudando, le sigas fortaleciendo. Te agradecemos, Padre, porque va mejorando, se va sintiendo mejor, Señor. Oramos también por nuestra hermana Yolanda, que les fortalezcas, que les des ánimo para que puedan ellos pues seguir adelante, confiar en ti, Señor, y permite que también como iglesia sigamos orando por ellos y pidiendo por sus vidas. Oramos también por la vida de nuestro hermano Alonso, que tú le ayudes, Padre, en el dolor que tiene en el abdomen, que tú estés obrando también, Señor, en su cuerpo, y que también, Padre, hagas tu voluntad en su vida, Señor. Y por cada hermano, cada hermana de la iglesia, cada joven, señorita, niño y niña, por los bebés, Señor, pues que tú, Padre, estés obrando en cada corazón de mis hermanos, de mis hermanas, y que, Señor, en estos días nos estemos día a día, Señor, llegando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y, Padre, ayúdanos también en este momento en la cual vamos a estar abriendo tu palabra, vamos a estudiarlo, y que, Señor, tú nos ayudes, por favor, a comprender lo que tienes para nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer este versículo. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una vez más lo leemos, dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Comenzamos, hermanos, este estudio de las bienaventuranzas el día miércoles, y estábamos viendo, hermanos, que para poder llegar a ser bienaventurados, pues tenemos que tener primeramente un corazón contrito, un corazón humillado, como nos dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, ver nuestra condición espiritual, verla en cómo estamos, hermanos, espiritualmente en nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos nuestras vidas de que somos pobres, estamos en dificultades, ¿verdad? Dice la Biblia, porque de ellos es el reino de los cielos. La manera de entrar al reino de los cielos es reconocer nuestra necesidad espiritual. Y es la primera bienaventuranza que el Señor comparte con sus discípulos, con la multitud que estaba escuchándole. Y seguimos, hermanos, ahora viendo el versículo 4. Dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo tan diferente que el cristiano debe ser. Él presenta, hermanos, al cristiano como del todo diferente a lo que es el mundo. En esos tiempos, recordemos, estaba dominando, hermanos, un imperio
donde, como veíamos el miércoles, su soberbia, su inmoralidad, su poder militar estaba extendiéndose. Pero ahora, hermanos, llega este rey, el rey de los judíos, nuestro Señor Jesús. Llega con un mensaje diferente, con un mensaje donde ahora nos va a hablar y parece ser que nos podría mostrar que el débil es el que es mejor, pero no está hablando de eso, hermanos. Dice la Biblia, bienaventurados. Y sabemos que la palabra bienaventurados significa feliz, dichoso o bendito. Hay una cosa que el mundo siempre quiere evitar, y es el dolor. La filosofía del mundo trata de olvidar los problemas. Se nos dice que tenemos que olvidar los problemas. De hecho, hay sectas, hay religiones que dicen que el dolor no cabe dentro de la vida del cristiano. El placer, el dinero, las posesiones, los atractivos, la gente lo busca para huir también del dolor, para olvidar su dolor. Esta enseñanza, hermanos, que hoy vamos a ver, está hablando en términos espirituales. Sí, tiene que ver también con aquel que se duele, aquel que llora, pero hermanos, va más allá, va más de lo físico, es algo espiritual. Mucha gente quiere experimentar el gozo sin pasar a llegar por las lágrimas. Los que van a convertirse y desean ser verdaderamente felices y dichosos, Cristo nos dice, son aquellos que lloran. Son aquellos que lloran. ¿Qué quiso decir Cristo? ¿Qué quiso decir el Señor? Bienaventurados los que lloran. Hermanos, esto es un tema que suena en todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver al Señor Jesús llorar, vamos a ver a los apóstoles también llorar, a los cristianos llorar, pasar momentos difíciles. Y hermanos, pero ¿qué quiso decir el Señor con esto? En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, el ejemplo mismo del Señor Jesús. Su ejemplo. Hermanos, en la Biblia no encontramos, a lo menos, hermano, pues yo no he encontrado un pasaje donde nos hable algún apóstol, ¿verdad? Que nos diga que el Señor, hermanos, estaba riéndose. No lo encontramos. Siempre vemos al Señor, hermanos, dolido. Vemos al Señor, hermanos, llorar. Recordemos en la profecía de Isaías 53. Isaías capítulo 53, vemos, hermanos, cómo sería la vida de este rey, la vida de este Mesías. Dice la Biblia en el versículo 3, capítulo 53 de Isaías, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa fue la vida, hermanos, de nuestro Señor Jesús. En el versículo 3 dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso fue la vida de nuestro Señor. También vemos, hermanos, a Cristo llorar en el sepulcro de Lázaro. Vemos llorar en Juan capítulo 11, el versículo que, ¿verdad?, a muchos les gusta memorizar. Juan capítulo 11, versículo 35. Muchos se saben este versículo, ¿verdad? Y dice, Jesús lloró. Habla, hermanos, de la humanidad de nuestro Señor. Pero mire cómo dice la gente, versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Claro, hermanos, el Señor estaba llorando por Lázaro, porque la muerte había llegado a la vida de su amigo Lázaro.
Pero también, hermanos, vemos a Jesús en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 nos habla la palabra de Dios aquí, hermanos, cómo el Señor Jesús llora sobre Jerusalén. Lucas 19, versículo 41 al versículo 44, dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella. La característica, hermanos, primordial y principal, en la cual vemos nuestro Señor Jesucristo, hermano, es que lloraba por la condición de su pueblo. Diciendo, versículo 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué sucede, hermanos? Aquí el Señor está orando, pero está llorando también por la situación espiritual de Jerusalén. De cómo Jerusalén no iba a escuchar, no iba a aceptar a ese rey. Al Mesías esperado, al Mesías prometido, no le iba a escuchar, lo iban a despreciar. Y más, hermanos, el Señor está hablando de las consecuencias que le iba a suceder al pueblo de Jerusalén. Está hablando, hermanos, de la situación espiritual de su pueblo. Ahora vemos, hermanos, que Él es varón de dolores. Vimos que Él lloró delante del sepulcro de su amigo Lázaro. También lloró sobre Jerusalén. Vemos también, hermanos, en Mateo 9, versículo 35, donde nos dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, predicando el evangelio del reino. Vaya conmigo, hermanos, a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, vio a la multitud y sus entrañas se conmovieron. Tuvo compasión de ellas porque vio su necesidad, y esa necesidad es porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sí, hay un pastor, pero esa gente está lejos de ese pastor. Y cuando el Señor ve a la multitud, hermanos, ve su condición espiritual. Ahora, si nosotros, hermanos, nos detenemos y pensamos, ¿por qué dijo el Señor, bienaventurados los que lloran? Se está, hermanos, refiriendo, hermanos, cuando una persona llora por su condición espiritual. El ejemplo de Pablo, hermanos, en segundo lugar. Primeramente vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ahora veamos el ejemplo de Pablo en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, hermanos, nos habla allí la palabra de Dios y podemos ver el corazón de este gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mire, hermanos, cómo estaba el corazón de Pablo. Dice que había una gran tristeza y un continuo dolor. Y estoy seguro, hermanos, que Pablo derramaba lágrimas. Pero ¿por qué, hermanos? Miren lo que dice, versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Oraba, hermanos, y anhelaba que su gente, que los de su pueblo, los de su nación, hermanos, pudieran ellos reconocer su condición espiritual y volverse al Señor.
En Romanos capítulo 10, versículo 1 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, no había otra cosa que a Pablo más le doliera, sino ver la condición espiritual de su mismo pueblo. En Romanos 7, versículo 24 nos habla la palabra de Dios. Esto lo vimos el miércoles, pero miren también, hermanos, cómo Pablo se ve a sí mismo. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobre de mí, ¿quién me librará? Hermanos, seguramente Pablo luchaba. Pablo, hermanos, se entristecía porque lo que hago no lo entiendo. Versículo 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Había una lucha espiritual en su vida. Vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Vimos el ejemplo del apóstol Pablo. En tercer lugar, hermanos, ¿qué tenemos que hacer ante esta bienaventuranza que el Señor está hablando? Debemos hacer un examen y llorar por nuestros pecados. Llorar por nuestros pecados. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué pensé? ¿Cómo actué? ¿Qué sentí? Todo aquello, hermanos, en la cual, hermanos, está toda nuestra vida, hermanos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que actuamos, en lo que sentimos. Cuando pensemos, hermanos, o meditemos lo que hicimos, nos debe llevar a mirar nuestra condición tan mal como nos encontramos y descubrir, hermanos, que tenemos esas luchas tan fuertes. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Llorar por eso. Llorar por ello. Usted se dará cuenta que no son imaginaciones, hermanos, sino es la mera realidad de nuestras vidas. Que estamos luchando, hermanos, con algo que se llama pecado y que día a día, hermanos, no nos hace vivir felices. Por eso Cristo dijo: bienaventurados los que lloran. Está hablando de su situación y condición espiritual. Si no aceptamos, hermanos, esta enseñanza que el Señor nos da, y si decimos que no es real, entonces, hermanos, no somos como el Señor. Él quiere, hermanos, que seamos bienaventurados. Si tratáramos de burlarnos de esta enseñanza, de este versículo, entonces nuestra vida espiritual algo anda mal. Porque probablemente, hermanos, nos estemos acostumbrando a vivir con nuestro pecado. Y en lugar de traer felicidad, trae decepción y desánimo a nuestras vidas. Entonces no soy como el Señor. Entonces no soy como Pablo. Pero tenemos, hermanos, que llorar por nuestra situación espiritual. Bienaventurados, dice el Señor Jesús, los que lloran. Felices los que lloran. No solamente, hermano, tenemos que hacernos un examen, pero también, hermanos, el cristiano debe llorar por los pecados de otros. Ve lo mismo en otros. Y esto, hermano, nos va a ayudar a que podamos ver nuestra vida espiritual antes de ver la vida de otros. Cuando nosotros, hermanos, vemos nuestra situación y hemos llorado, hermanos, por nuestro pecado y estamos luchando día a día, ¿sabe qué, hermanos, va a suceder? Vamos a pensar en el otro hermano, en la otra hermana, vamos a pensar en aquel joven y vamos a decir: ellos también están luchando con lo que yo estoy luchando día a día. ¿Y sabe qué, hermanos? Y necesitamos nosotros llorar por la situación espiritual de los demás. Hermanos, la situación en que nos encontramos hoy en día, nunca, hermanos, veremos la necesidad que los demás tienen hasta que veamos nuestra propia necesidad, hermanos, espiritual. Pablo y muchas otras personas
lloraron por la situación espiritual de otros. El Señor, hermanos, lloró por Jerusalén. El Señor lloró por Lázaro. El Señor, hermanos, se compadeció de la gente que estaba sin pastor. Hermanos, Él lloró por otros. Hasta pidió, hermanos, que Dios levantara obreros para enviarlos a su mies. Dígame usted, hermanos, si no es, hermanos, que el Señor se acuerda y llora por otros. El apóstol Pablo llora por la situación espiritual de su nación, de su pueblo Israel. Vamos, hermanos, a ser bienaventurados cuando lloremos por la situación de otros, no por la de nosotros solamente. Hermanos, esta persona no está preocupado por el estado espiritual solamente de su vida, de su familia, sino también de la sociedad y del mundo entero. Hermanos, tenemos que llorar por la confusión moral en que se encuentra hoy la humanidad. Tenemos que llorar, hermanos, por la infelicidad que tiene la gente y el sufrimiento, hermanos, que la gente está teniendo en estos momentos. Más que esta situación, hermanos, de salud la cual estamos enfrentando y que nos ha llevado, hermanos, a temer, que nos ha llevado, hermanos, a estar orando y pidiendo. Hay algo, hermanos, por la cual debemos estar llorando, por la situación espiritual del mundo. Cristo lloró por Lázaro, porque a Lázaro le llegó la muerte. ¿Y sabe por qué vino la muerte, hermano? Sí, por el pecado. Y la muerte llegó no solamente a Lázaro, sino a todas las personas, hermanos. Y es por eso, hermanos, que nosotros ahora tenemos que llorar, hermanos, por la situación. Cristo lloró por Jerusalén, que lo iba a rechazar. Y con ello vendría su propia destrucción, hermanos. Y más el Señor se dolía, hermano, porque estaba viendo cómo su pueblo iba a ser destruido. Cómo lo rechazarían, cómo lo sacrificarían con mucho enojo e ira y lo llevarían a la cruz, hermanos. Su vida espiritual del pueblo de Israel estaba muy lejos. Hermanos, hay que llorar por la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias que ha traído eso. La gente, hermano, le espera la condenación. Debemos llorar por ellos, que Dios tenga misericordia y que Dios nos use, hermanos, a nosotros como iglesia, como cristianos, a poder darles, hermanos, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a estas personas. El mundo dice, como aquel joven insensato, como aquel hombre insensato, bebe, come, regocíjate. Eso es lo que el mundo piensa, disfruta de la vida, pero ¿sabe qué, hermanos? Pero sabemos que eso lo único que traerá a su vida es tristeza y destrucción. Bienaventurados los que lloran. Pero Jesús, hermanos, está hablando de la condición espiritual del pueblo, de las personas. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que lloraste por tu condición espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que tú doblaste tu rodilla y dijiste, Señor, ya no puedo con esto? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu familia que no conoce del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste rogando y pidiendo por la vida espiritual de las personas que nos rodean? En realidad, hermanos, el Señor nos dice, bienaventurados los que lloran. Porque en ese momento es lo que vamos a ver ahora, el número 5, la promesa de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, pero también nos dice el Señor, hay una promesa, hay una esperanza, hermanos, porque ellos recibirán consolación. Si son felices aquellos hermanos que lloran, entonces hay una promesa para aquel que llora. Recibirá consolación. Porque ellos recibirán consolación. El que llora verdaderamente feliz, ¿es lo que Cristo está diciéndonos? ¿En qué sentido es feliz aquella persona? Primeramente, hermano, en un sentido personal. Es feliz la persona.
El que verdaderamente llora por su estado y condición de pecado es aquel que se va a arrepentir. Y el que se va a arrepentir, hermanos, el que se arrepiente de verdad, está siendo conducido al Señor Jesús. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, si no nos duele, hermanos, nuestra condición, en lugar, hermanos, de acercarnos, nos vamos a ir alejando del Señor. Judas no se arrepintió y lo llevó a la desgracia. Pero Pedro sí se arrepintió. Y recuerda, hermano, cuando Pedro estaba en el patio y de repente él niega al Señor la tercera vez. Y dice la Biblia que el Señor ve a Pedro y lo mira. ¿Y qué sucedió, hermanos, en la vida de Pedro? Dice la Biblia que Pedro lloró, porque recordó dónde falló, porque recordó lo que el maestro le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro confiaba en su valentía, confiaba en su poder, pero ¿sabe qué, hermanos? No podemos confiar en nuestra capacidad, no podemos confiar en nuestra valentía, porque ¿sabe qué, hermano? Llegará el momento en que estaremos expuestos a la tentación y podemos llegar a pecar. Y sabe, hermanos, Pedro lloró. Y Pedro seguramente, como lo vemos en las páginas de la palabra de Dios, hermanos, él se arrepintió y Dios le usó grandemente. Ahora él nos dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, Pedro pudo, hermanos, ver esa bendición de decir: bienaventurados los que lloran, porque él vio su condición espiritual, y esa condición, al verla, ¿sabe qué? Lo llevó, hermano, a arrepentirse. Y cuando se arrepintió, ¿sabe qué encontró? Consolación. La consolación que solamente Dios puede darnos, que el Espíritu Santo puede darnos. En 2 Corintios capítulo 7. En segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9, dice la palabra de Dios: ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Sabe qué, hermanos? Pablo había escrito una carta y parece ser que esta carta había sido, hermanos, tan dura para la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, ¿saben qué? Fueron contristados, dice, pero no porque fuiste contristados de la carne, no, fueron contristados según Dios. Y lo que es, y que es tristeza, que es según Dios, dice Pablo, produce arrepentimiento. Y miren, hermanos, ¿qué produjo eso? Versículo 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¡Qué diligencia! Y luego Pablo dice, ¡qué defensa! ¡Qué indignación! O sea, ¡qué enojo! ¡Qué coraje trajo en sus vidas! Pero fue por su pecado. ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! Y qué vindicación! La gente, hermanos, de la iglesia de Corinto se había arrepentido verdaderamente. Pero ¿sabe qué trajo eso? Primeramente, hermanos, trajo tristeza. Probablemente, hermanos, lloraron por esa situación en la cual ellos se encontraban. Pero al llorar, hermanos, ¿sabe qué? Fueron consolados. Tuvieron, hermanos, la gracia del Señor. ¿Saben por qué? Porque 2 Corintios nos habla de consuelo.
nos habla de que el Señor es nuestra consolación. Capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando vemos nuestra desesperanza, el Espíritu Santo, hermanos, sobre nuestras vidas y nos revela aquel que puede ser nuestra satisfacción perfecta. Y nuestra satisfacción, hermanos, será nuestro Señor Jesucristo. Será el Paracletos, el Espíritu Santo. Será el Dios y Padre de toda consolación. Nuestro Salvador es el que nos consuela al arrepentirnos. Esto sucedió, hermanos, como lo vimos con la iglesia de Corinto. El pesar más hondo conduce, hermanos, al gozo más extraordinario. Cuando realmente, hermanos, lloramos por nuestro pecado, nos vamos a levantar, hermanos, pero ¿saben qué? Con un gozo extraordinario. En ocasiones nos encontramos sumergidos en el pecado, hermanos. ¿Y sabe qué sucede? Eso nos abate, eso nos entristece y hasta nos hace llorar. Y gracias a Dios por esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando hay un pensamiento, hermano, de cómo está nuestra vida, eso nos va a hacer volver a Cristo. Y cuando nos volvemos a Cristo, la paz y la felicidad vienen también, hermanos, a nuestra vida. Y se siente, hermano, un consuelo maravilloso. En Salmo 51, la Biblia nos dice en el Salmo 51, hablando del rey David, ¿verdad? Salmo 51, versículo 10, nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hermanos, no había alegría en la vida de David. No había, hermanos, gozo en su vida porque había pecado, pero cuando se arrepintió, cuando eso vino a su vida, hermano, entonces dice David: vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Hermanos, no hay gozo cuando vivimos el pecado. El que llora de verdad por su pecado es consolado y vive feliz. Y así la vida, hermanos, es lágrimas y luego gozo, pesar y felicidad. Hermanos, Dios quiere consolarnos. Hay otro consuelo, hermanos, no solamente el consuelo personal, pero también, hermanos, el consuelo futuro. Tenemos la esperanza bienaventurada. Cristo un día regresará, lo sabemos. Y el pecado quedará fuera, hermanos. Ya no habrá más pecado. Todo aquello que es inmundo no entrará en aquella tierra nueva, en aquel cielo nuevo. Hermanos, no habrá más pecado. ¿Sabe qué? El pecado quedará fuera. Ese será el mayor consuelo, hermanos, que usted y yo podremos recibir. Esta es, hermanos, la esperanza bienaventurada que tú y yo, hermanos, estamos esperando al momento de confiar en Cristo. Pero qué esperanza para el que no cree en estas cosas. ¿Qué esperanza tiene el no cristiano? ¿Con qué cuenta para su consuelo? Mira el mundo, hermano, las noticias, el periódico. No hay consuelo para ellos. No podemos contar con el gobierno, no podemos contar con la educación, no podemos contar, hermano, con las dependencias, hermanos. El único que es nuestra esperanza y nuestro consuelo es Jesucristo. ¿Qué esperanza le queda al mundo? Ninguno, hermanos. En el mundo no hay nada que ofrezca consuelo. Pero para el cristiano, hermanos, que llora por su pecado, por su condición espiritual y por lo de las otras personas, sabe que va a encontrar consuelo. Llora, pero hay consuelo. Llora, pero gozará de la eternidad.
Es un hombre, hermanos, que está pasando por dificultades, es un hombre que está pasando por luchas, como dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tal vez, hermanos, es un hombre triste, pero no infeliz. Tal vez aquel que llora, hermano, es un hombre serio, pero no frío ni alejado. Es un hombre que mira la vida cristiana, hermanos, con seriedad. El gozo del cristiano es un gozo, hermanos, santo. Es un gozo, hermanos, que trae felicidad del cristiano a su vida. Nunca es, hermanos, con una cara de hipocresía. El cristiano es como Cristo, que llora por el pueblo y por las personas y por su situación espiritual. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor fue a la cruz, sufrió, lloró. Cuando estaba, hermanos, en el huerto de Getsemaní, orando, hermanos, pidiendo con súplicas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él fue con gozo, dice, tenía el gozo puesto delante de él. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, ¿qué aprendemos de este versículo? Hay que llorar por nuestra condición espiritual. Segundo lugar, hay que llorar, hermanos, por la condición espiritual de los demás. Recuerde, hermanos, sus luchas. Día a día, hermano, están luchando con algo. Recordémoslos en oración. ¿Y sabe qué vamos a recibir, hermano? Recibiremos el consuelo de nuestro Señor, del Dios y Padre de toda consolación. Y con nosotros, hermanos, está el Paracletos, el Espíritu Santo, para consolarnos. Que Dios nos ayude, hermanos, y que en estos días el Señor pueda revelar nuestro pecado en nosotros. Y de esa manera, hermanos, ir a Él en oración y llorar por nuestra condición. ¿Sabe qué tendremos? Tendremos su perdón y tendremos su consuelo. Entonces, hasta entonces, seremos bienaventurados. Seremos felices, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos ayude a poder reconocer nuestra condición y poder llorar por esa condición, hermanos. Y seremos bienaventurados. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Señor, reconocemos nuestra condición espiritual. Reconocemos que tenemos una necesidad de tu perdón. Yo no sé, Padre, cómo está la vida de mis hermanos, pero sin lugar a dudas, Señor, día a día luchamos con algo en nuestras vidas. Que podamos ir a ti y llorar, Padre, y reconocer nuestra necesidad y ver, Señor, cómo está nuestra condición y llorar por ello. Pero no solamente por la de nosotros, Señor, pero también llorar por la condición espiritual de cómo se encuentran los demás, por nuestros hermanos, por los que están a nuestro alrededor, por el mundo, Señor, en cómo se encuentra hoy. No hay consuelo. Pero, Señor, tu palabra dice que si lloramos y vamos a ti, Señor, con un corazón humillado, encontraremos un verdadero consuelo. Bendice la vida de cada hermano, Señor. Cuídales en este inicio de semana. Guárdales, Padre, por favor. Y que podamos tener, Señor, una vida bienaventurada, una vida feliz. A tu manera, no a nuestra manera. Oramos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Dios les bendiga y les guarde.